Un cordial saludo a todos los que se están uniendo a la transmisión en vivo de Consultorio Jurídico. En esta oportunidad estaremos hablando sobre contratos de arrendamiento y las cláusulas que se derivan de estos, un tema de interés tanto para arrendatarios como para arrendadores. Para esto contamos con la asesoría del doctor Alejandro Arévalo. Él es abogado, especialista en Derecho Civil y Procesal, docente de la Universidad Libre. Doctor Alejandro, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Diana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia del canal YouTube El Tiempo de igual manera. Bueno, doctor, empecemos. ¿Qué hacer en caso de que una persona o que un arrendatario no pague la cuota a tiempo, el canon de arrendamiento? Bueno, ¿qué puede suceder allí? Una de las principales obligaciones del arrendatario es la de la cancelación del canon de arrendamiento y dentro del contrato que se ha estipulado que previamente se pudo haber acordado con su arrendador es la fecha de pago. Esta es de estricto cumplimiento y efectivamente en el caso de que haya mora en el pago de esta, pues el el arrendador como tal tendrá la facultad de dar por terminado el contrato porque efectivamente se está incumpliendo la obligación principal por parte del arrendatario. En caso de que no quiera, digamos que terminar unilateralmente el contrato o llevarlo como a instancias mayores, ¿es posible aplicar algún tipo de penalidad o funciona, digamos, es legal? De todas maneras, hay un incumplimiento de una obligación del contrato y en estos contratos se establece una cláusula penal que es permitida por la legislación civil en razón a esto, que efectivamente si existe algún incumplimiento de cualquiera de las dos partes, de cualquiera de los dos extremos que han contratado, pues se va a exigir esta cláusula penal a razón de indemnización. Decir que tanto el arrendatario como el arrendador, pues al firmar el contrato, su intención era siempre cumplirlo. Efectivamente, es para darle seriedad a ese acuerdo y no en cualquier momento decir, no, mire, yo ya no voy a seguir habitando el inmueble que usted me ha entregado en arrendamiento, yo me voy, aquí le dejo las llaves, como sucede en muchas oportunidades, y no haya ninguna sanción. Entonces, si es una sanción como cláusula penal que la ley 820 determina en uno de sus artículos, en su numeral cuarto, en el artículo 24, respecto a que se pueden establecer una penalidad de 3 meses como valor de indemnización. ¿Atrasarse en estos pagos es una causal para terminar el contrato? Correcto, sí, atrasarse en estos pagos es una de las principales causales o la más común que se puede dar para dar por terminado el contrato y así lo determina el artículo 9 de la misma ley 820 del 2003, que es la ley para contratos de arrendamiento de vivienda urbana y una de las obligaciones por parte del arrendador es pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado en el contrato y en el lugar convenido como tal. A ustedes que nos están viendo en vivo, los invito a participar de este consultorio jurídico acerca de contratos de arrendamiento, dejándonos sus preguntas en los comentarios en las redes sociales del Tiempo, en Facebook o en YouTube. Estaremos resolviendo con el doctor Arévalo algunas de ellas en vivo. Doctor, y continuando, ¿qué hacer en caso de que un inquilino moroso no quiera desocupar el bien? Bueno, que no lo quiera desocupar es una situación que habría que analizar al principio, que estamos, lo que hemos manejado en las preguntas iniciales es respecto a la causal de la mora en el pago, que sucede también en muchas ocasiones, que fuera de que no paga, efectivamente no quiere hacer restitución del bien arrendado a su arrendador, que considero que es una situación poco elegante y sensata por parte del arrendatario, el cual se le pueden presentar inconvenientes económicos por X o Y circunstancia, pues aumentado en esta época de las circunstancias que se están presentando por el problema de la economía y por el problema de la pandemia y la nueva realidad que está viviendo el mundo. Entonces, por lo menos sea sensato y decirle, mire, no le puedo seguir pagando, yo tengo que entregarle su inmueble,
recíbame el inmueble. Situación que sería lo que un arrendador espera. Situación contraria en cuanto a que el arrendatario, fuera de que no paga, sigue viviendo allí, que sigue aumentando el perjuicio a favor de ese arrendador que no recibe dinero y además no tiene la tenencia del inmueble, no tiene cómo recuperar el inmueble para volverlo a ofertar en arrendamiento. Allí, en primer lugar, habría que invitarlo de pronto a una conciliación. Existe en varias modalidades, están los jueces de paz, en donde se puede llevar a nuestro arrendatario, están los centros de conciliación de manera privada, los públicos, las universidades, las facultades de derecho como tal, que tienen establecido este sistema de solución alternativa de conflictos que pues presta un efectivo servicio como el de nuestra universidad libre, efectivamente para llegar allí a algún acuerdo. Lo importante es que este arrendatario vaya con una voluntad de manifestarla y expresarla y además de cumplirla. Si es citado y no comparece, o por el contrario es citado, comparece, pero no da ninguna solución a favor de su arrendador para entregarle el inmueble, pues ya es acudir a las instancias de la jurisdicción ordinaria, es decir, ante un juez de la República, un juez civil, para iniciar el proceso que se denomina restitución de inmueble arrendado. Y el juez, ya dentro de haber agotado el proceso, pues mediante un fallo ordenará la restitución a cargo del arrendatario y a favor de su arrendador. Uno de nuestros usuarios en Facebook nos dice, si no efectúan el pago de los servicios públicos por meses seguidos, ¿qué se puede hacer? De igual manera, es una de las obligaciones que adquiere el arrendatario. El arrendatario dentro del contrato se establece que a su cargo está la cancelación de los servicios públicos domiciliarios. Si no los cancela, pues efectivamente está incumpliendo con esa obligación, está incumpliendo con lo pactado en el contrato y también es una causa de terminación unilateral por parte del arrendador de ese contrato de arrendamiento y vendríamos al mismo proceso. Aquí le acumulamos, como dice nuestro oyente en este momento, pues fuera que no paga el canon, no paga los servicios y tampoco hace entrega directa, voluntaria del inmueble, pues cada vez se ve más gravosa la situación del arrendador. Armando, gracias por participar de este consultorio jurídico. Nos dice, la ley ampara al inquilino y al arrendatario, ¿quién lo cuida? Eh, Ojo, lo que nos escribe nuestro oyente respecto a que nos habla al inquilino y arrendatario, son las mismas personas. Realmente el inquilino es el arrendatario y la persona que entrega en arrendamiento es el arrendador. No, el arrendador está protegido efectivamente por la ley y la ley 820 como tal determina obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario y además estipula causales de terminación por parte del arrendador y por parte del arrendatario. Efectivamente sí los protege, sino que desafortunadamente, y no es culpa de nuestro aparato judicial, nuestros funcionarios judiciales, efectivamente ellos realizan sus labores como les corresponde, pero hay un cúmulo de procesos, hay un volumen importante de acciones, de demandas por estas circunstancias que efectivamente no les pueden cumplir como esperaría cualquier persona en un tiempo prudente. Y hoy en día más con el sistema de la justicia virtual, que también se ha represado un poco, la justicia y vuelvo y repito, los funcionarios judiciales ponen de su parte efectivamente para que esto sea un poco más diligente, pero de pronto a una de las instituciones que esta nueva realidad la tomó fuera de órbita, fuera de tono, fue a la rama judicial porque no tenía bien implementado estos sistemas de la justicia virtual. Se necesita una plataforma muy robusta porque, vuelvo y repito, hay un cúmulo y un volumen de acciones que están cursando en este momento. Entonces, por el contrario, cada vez
se van atrasando y se van atrasando y se van acumulando. Pero prontamente llegará la solución para este arrendador. Andrea Moreno nos hace llegar su inquietud. Dice, ¿cuánto tiempo se le puede dar a una persona que lleva 15 años viviendo en arriendo y se le acabó el contrato en diciembre, pero no se le quiere seguir arrendando? ¿Cuánto tiempo? Bueno, mira, 15 años llevaba en el contrato, no quiere decir que por el tiempo ya este arrendatario en la parte de vivienda urbana haya tomado algún derecho, no, sigue siendo un simple arrendatario y reconociendo un dominio ajeno que es el arrendador. Lleva unos meses sin pagar, 3 meses sin pagar, pues efectivamente habría que mirar en qué momento se terminó el contrato, si hubo un preaviso por parte del arrendatario que no continúa con con el arrendamiento, o por el contrario, quien está solicitando el inmueble es el arrendador, y si lo hizo dentro del término legal, pues allí hay que efectivamente generarle una indemnización a favor de ese arrendatario que llamamos el famoso desahucio. Y ese desahucio lo debemos entender es para que esta persona, al que no le voy a arrendar más, pueda ubicarse en otro inmueble y generar los gastos de lo que significa la mudanza. Entonces habría que ver muy particular cuál fue la circunstancia y los tiempos especiales, pero sí, efectivamente, si se terminó el contrato por parte del arrendador, también hay mirar cuál fue la causal que se invocó, si posiblemente es por una situación ya de fuerza mayor, por un deterioro importante del inmueble o alguna situación que pueda amenazar ruina, pues entonces no habría lugar a alguna indemnización, sino ya es una necesidad y además es una protección a la vida de su arrendatario y de la familia que habita el inmueble. Bien, más adelante estaremos resolviendo más preguntas del público. Doctor, y continuando y ya entrando, digamos que el tema de las cláusulas de los contratos de arrendamiento, ¿a qué hacen referencia estas cláusulas y cómo se estipulan? Bueno, las cláusulas son distintas en un contrato de arrendamiento. ¿Qué cláusulas importantes es en las que debemos tener en cuenta? Primero que todo, pues las partes que están contratando, el arrendador y el arrendatario. Es bien importante el conocimiento entre ellos dos, el objeto, que es el bien que se está entregando en arrendamiento. De igual manera, la vigencia del contrato, cuánto tiempo va a durar inicial, y las prórrogas que pueden ser automáticas, distintamente como ellos lo hayan pactado, el valor del canon, la forma de pago, el tiempo, qué días efectivamente se debe cancelar, a dónde se debe cancelar. Y bien importante es la situación de la, del término de preaviso, en cuánto tiempo yo debo avisar, ¿sí? Como arrendatario, que no voy a continuar con el inmueble, porque efectivamente no hay una condición allí de permanencia, ni hay una obligatoriedad. Si el término inicial es por un año, pues yo voy a avisar con 3 meses de anticipación que no lo voy a renovar, que no me asiste el interés y que lo entregaré el inmueble al finalizar su vigencia. Si el contrato termina el 30 de noviembre, pues 3 meses atrás de noviembre lo debí haber avisado y el 30 de noviembre lo entrego, no hay ninguna indemnización de parte y parte, se recibe el inmueble dentro del inventario que debe haber. Entonces, esa cláusula es bien importante al respecto de la situación de los reglamentos de propiedad horizontal. También hay que determinar en cuanto a que el inmueble que yo estoy habitando, pues tiene unas regulaciones porque ya está incorporado entre una comunidad y que debo respetar ciertas normas allí que debo tener en cuenta en cuanto a hoy en día lo que está sucediendo contra la entrega de domicilio, la tenencia de mascotas y muchas otras situaciones. Entonces son cláusulas bien importantes. Por lo general, ¿qué sucede? Que el, el arrendatario no lee el contrato por el afán que tiene de tomar este inmueble y acepta muchas situaciones que de pronto son desfavorables, que de pronto también hay algunos arrendadores que generan cláusulas abusivas. Entonces, efectivamente,
no es solo tomar el contrato, suscribirlo, sino analizar las cláusulas que se están allí señalando. Precisamente, lo interrumpo, qué pena. Sobre este tema, ¿existe alguna regulación en cuanto a esto? Es decir, ¿cómo funciona el tema de las penalidades? ¿Cómo saber que está siendo abusiva o no? Pues bien importante regirnos por la normatividad que está hoy vigente, que es la ley 820 del 2003, que es la ley de arrendamientos para vivienda urbana. Y allí determina qué situaciones hay. Y, por ejemplo, una de ellas es muy claro que no está permitido en este momento exigir contragarantías, depósitos, ¿sí? Entonces, mire, que era una costumbre que se estaba realizando anteriormente a la expedición de la ley, que me deja 2 meses, 2 cánones de arrendamiento como depósito, por si efectivamente se llega a incurrir en mora o se llega a sufrir un daño al inmueble, por el interior del inmueble, alguno de sus accesorios o de los bienes muebles que conforman el inmueble como tal. Entonces, o para después de que la persona se ausenta y entrega el inmueble, pues para cancelar los servicios públicos domiciliarios que han sido realmente consumidos por ese arrendatario. Entonces está prohibida estas contragarantías o la firma de un pagaré. Realmente la ley determina que el mismo contrato pues tiene la fuerza de un pagaré y que en términos legales que presta mérito ejecutivo, que quiere decir que el arrendador puede cobrar el dinero que ha quedado, que ha dejado de pagar su arrendatario o los servicios públicos o el valor del servicio de administración o los daños locativos y reparaciones locativas que haya que realizar, con el mismo contrato se pueden realizar. Y en cuanto a las indemnizaciones, pues claramente es que máximo es de 3 meses lo que se puede cobrar como indemnización interparte, ya sea para tanto el arrendador hacia su arrendatario o el arrendatario hacia su arrendador. ¿Estas cláusulas que se estipulan en el contrato de arrendamiento se pueden modificar con el tiempo, al pasar del tiempo? Sí, estas cláusulas se pueden modificar, de todas maneras, en el mundo del derecho privado, el derecho civil como tal como nacen los acuerdos, de igual manera se deshacen, se destrata. Entonces, efectivamente, se tratan de mutuo acuerdo, nacen de mutuo acuerdo. Con un mutuo acuerdo también los puedo deshacer y los puedo modificar. Resulta que el término inicial y ya hubo una prórroga de un año y llevo año y 3 meses y yo hablo con mi arrendador y le digo, mire, no puedo continuar por X y ya motivo, entonces yo le entregaría el inmueble en 3 meses, o sea que cumpliría un año y medio, o efectivamente en la situación que se está presentando y todas estas normas que despidió el gobierno con la pandemia respecto a la emergencia económica, social y ecológica que vivió el país, específicamente en cuanto a una reducción del canon de arrendamiento. Entonces, ya no le voy a cancelar el canon inicialmente establecido porque efectivamente alguno del núcleo familiar, ya sea el esposo o la esposa, perdió su trabajo y los recursos bajaron, entonces le vamos a hacer una reducción y el arrendador pues acepta y dice, efectivamente yo entiendo su preocupación y firman un documento. Bien importante es firmar este nuevo documento que es un otro sí, que es otra manifestación de voluntad y modifican esa cláusula respecto al pago. En este mismo sentido, Luz nos dice a dónde se puede acudir, pues el arrendador no cancela desde el comienzo de la pandemia. Se ha acudido a la personería, pero todo está cerrado y nadie responde por nada. Sí, mira, eso es lo que tú nos comentas, es bien, Luz, se está presentando comúnmente porque algunas entidades están trabajando virtualmente, efectivamente tienen cúmulo de trabajo. Yo te invito a que de pronto te comuniques con el consultorio jurídico de la Universidad Libre, específicamente con el Centro de Conciliación, y allí agendan una citación para tu arrendatario que no
ha cancelado, y creo que este es uno de los casos que efectivamente se está presentando de lo que hablaba al principio, que no paga el canon, que tiene de pronto problemas con servicios y además que no entrega el inmueble. Entonces, te invito a que hagas esa gestión. Algunas entidades, pues también por cuestión de, han realizado algún trabajo presencial, pero por cuestiones de algún contagio, entonces deciden cerrar la institución y se detiene la prestación del servicio al público. Bien, ya para terminar, Patricia Páez en Facebook nos dice, quisiera saber hasta cuándo duran los alivios para los arrendatarios. No, en este momento ya efectivamente los alivios estuvieron vigentes hasta el 30 de junio. Sí, efectivamente, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya vamos para 3 meses y medio, efectivamente que ya estos decretos cumplieron su vigencia y efectivamente no tiene ningún alivio. El arrendador como tal, en su estricto derecho, y como está facultado por la ley 820 y además facultado en el contrato de arrendamiento, efectivamente puede exigir el cumplimiento del canon del 100%, de la sanción, de la cláusula penal que allí está establecida, y también está facultado para iniciar la restitución del inmueble. Bien, doctor, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su asesoría. Con mucho gusto, Diana, y a todos de igual manera, feliz tarde. Bueno, y ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Allí, al final de cada una de las notas de consultorio jurídico, pueden hacernos llegar su pregunta. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal.